El mundo de las revistas turcas vuelve a estar activo, de nuevo con un nombre que no se cae de la agenda, Elzinsangu. Sin embargo, esta vez el tema no es un proyecto de serie o una imagen de alfombra roja. Esta vez hay cartas del tarot, astrología y una discusión seria. Además, el nombre que tiene delante no es baladí. Dincer Güner, uno de los astrólogos más conocidos de Turquía. ¿Qué pasó para que Elzinsangu y Dincer Güner casi se enzarzaran en una guerra verbal en las redes sociales? ¿Cómo se llegó a este punto? Todo empezó con la promoción del nuevo programa digital de Elzinsangu. Este programa, llamado 101 con Elzinsangu, ya se había convertido en uno de los proyectos más esperados entre los contenidos digitales de nueva generación. La película promocional llamó la atención en cuanto se estrenó, porque no era una presentación corriente, sino una introducción extraordinaria con cartas del tarot acompañadas de una atmósfera muy mística. Sin embargo, mientras que para algunos esta promoción fue un enfoque creativo fascinante, para otros se consideró un error. El astrólogo Dincer Güner fue uno de los que reaccionaron. Güner criticó la presentación de las cartas del tarot en el mismo recipiente que la astrología. Incluso expresó esta crítica en términos muy duros. Según él, el tarot y la astrología son dos campos diferentes que no deben utilizarse juntos. Presentar estos dos sistemas entrelazados en la presentación equivalía a menospreciar la profesión. Estas declaraciones de Dincer Güner tuvieron un gran eco en las redes sociales. Sin embargo, lo que hizo más ruido fue la respuesta de Elzinsangu. Sangu no retiró estos comentarios. Al contrario, respondió con una declaración extremadamente clara y protegiendo su propia postura. No deberíamos ser tan rígidos y dogmáticos, dijo, defendiendo no solo el contenido del programa, sino también la libertad de pensamiento y la creatividad en general. Según él, los elementos místicos no se basan en reglas estrictas, sino en la intuición y la creatividad. Utilizar juntos el tarot y la astrología no es una afirmación científica, sino una elección para crear una atmósfera. Dincer Güner dijo lo siguiente a Elzinsangu vía X. Una promoción que habla de astrología y muestra una carta del tarot. ¿Qué persona desinformada dibujó esta promoción? La astrología y el tarot nunca pueden ir de la mano. ¿Qué clase de promoción ignorante es esta? Elzinsangu, por supuesto, no se quedó callado. En su respuesta a Elzin: creo que no deberíamos ser tan rígidos y dogmáticos. Declaraciones como "qué introducción tan ignorante" descienden a un plano personal y muestran una actitud cerrada al aprendizaje. A medida que se profundiza en el conocimiento, la persona empieza a tender puentes entre distintos sistemas, no construye muros. Este estilo de crítica parece más bien una declaración de autoridad. Por favor, libera un poco de tensión. Aunque Elzinsangu volvió a dar la respuesta más correcta con una actitud muy madura y moderada, por desgracia, el astrólogo que tenía enfrente no abandonó la lucha. Volvió a responder a Elzinsangu de la siguiente manera. Lo siento, la astrología es tan antigua como Mesopotamia, el tarot aparece como un juego del siglo XV. La astrología tiene su propia disciplina, metodología, relación causa-efecto, sistema de información. El tarot tiene clarividencia intuitiva y previsión. Por supuesto, la astrología y el tarot no pueden ir de la mano. Ni deberían. Estás perjudicando a nuestra profesión con tales promociones. La reducen al nivel de la adivinación. Esto no es verdad y tengo que decirlo, igual que tú reaccionarás igual si mañana alguien despotrica de tu industria de la interpretación. El debate creció y las redes sociales se dividieron en dos.
Algunos apoyaron a Dincer Gunner y argumentaron que la astrología se veía perjudicada por tal de exhibición. Otros estaban de acuerdo con el think tank y consideraban innecesario juzgar tan duramente el programa antes de su emisión. Especialmente los espectadores jóvenes expresaron que la postura de Elcin les parecía moderna, valiente y creativa. El think tank volvió a responder a Dincer sin romper su postura. Estás confundiendo demasiado los temas. Al menos vea primero el programa para saber lo que critica. Puedes reaccionar sobre tu trabajo, aquí no hay ningún problema. Sin embargo, yo no soy el propietario de la empresa, soy una parte de ella y usted se obstina en escribirme. Esto es un poco extraño. El think tank respondió con su habitual madurez y Dincer Gunner no dejó de defenderse. En primer lugar, se trata de una promoción y usted menciona la astrología en su promoción. Esto no es un prejuicio. Hablo de la percepción creada por la promoción. Además, usted es la cara del programa, es ridículo decir que es extraño que reciba elogios y críticas. Obviamente, ni tú te moverás de donde estás, ni yo. Es difícil encontrarse en una idea común. Le deseo éxito en su programa. Todos estos acontecimientos han planteado también una cuestión muy interesante, ¿dónde deben quedar los elementos místicos de los medios de comunicación dentro de los límites de la libertad y la responsabilidad? En otras palabras, ¿hasta qué punto es libre un artista, un presentador o un productor de contenidos? ¿Deben temas como el misticismo tener como objetivo proporcionar información, o solo crear una atmósfera? Sobre todo si tenemos en cuenta el lugar que ocupa el think tank en la industria, no es de extrañar que este debate tenga repercusiones mucho mayores. Porque no es solo una actriz, también es un nombre que suele estar a la orden del día por lo que dice, por lo que reacciona y por la postura que adopta. Estas características le distinguen en el mundo de la prensa sensacionalista. Y ahora se enfrenta a una crisis de este tipo mientras participa en un nuevo formato, el de presentadora. Por supuesto, otra dimensión de este debate es el aspecto estratégico. Algunos espectadores sostienen que esta tensión se construyó deliberadamente para la promoción del programa. En otras palabras, la serie de acontecimientos que comenzó con la reacción de Dincer Gunner se planeó realmente para aumentar los índices de audiencia. ¿O existe realmente una grave diferencia de opinión entre ambas partes? Es difícil dar una respuesta clara a estas preguntas. Sin embargo, una cosa es cierta, el programa ya ha dado a conocer su nombre a una amplia audiencia. Ahora tiene usted la palabra. ¿Cree que se trata de una crisis o de una estrategia publicitaria hábilmente planificada? ¿Crees que la presentación del think tank con las cartas del tarot fue creativa, o fue realmente un error profesional como dijo Dincer Gunner? ¿Qué tipo de publicidad harías tú? Esperamos tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este controvertido tema con tus amigos. Porque este asunto no es solo la promoción de un programa, sino que forma parte de un debate mucho más amplio sobre la libertad de pensamiento, las formas de expresión y el uso de elementos místicos en los medios de comunicación.